¿Puede una verdad incómoda cambiar el destino del mundo más que cualquier guerra? Esa fue la pregunta que dejó flotando la última entrevista de Vladimir Putin, un evento que detuvo a millones frente a las pantallas y sembró asombro en todos los rincones del planeta. Lo impactante no fue una amenaza ni un gesto agresivo. Fue una revelación inesperada. Putin afirmó que Occidente no está en guerra con Rusia, sino consigo mismo. Palabras simples, pero demoledoras, que se propagaron como pólvora por las redes y los titulares internacionales. En pocas horas, incluso los críticos más férreos de Putin guardaron silencio, atrapados por el peso de esa verdad. Por primera vez en mucho tiempo, millones dejaron de lado el ruido habitual de la geopolítica y sintieron que presenciaban un punto de inflexión. Sin gritos ni frases incendiarias, solo una verdad incómoda que hizo tambalear certezas. ¿Qué sucede cuando la mayor amenaza para una civilización es su propia pérdida de sentido? La reacción fue inmediata. Desde Washington hasta París, pasando por Londres, Berlín e incluso ciudades menos involucradas como Lisboa o Praga, líderes y ciudadanos quedaron inmóviles, procesando lo que acababan de escuchar. Aquella entrevista trastocó la percepción global de la política. Los antiguos esquemas de enemigos y aliados se difuminaron. En su lugar, emergió una crisis de identidad y valores que Occidente ya no puede ignorar. Putin no habló como un adversario beligerante, sino como quien se atreve a señalar la herida secreta, la autodestrucción silenciosa que corroe a las sociedades modernas. Sus palabras abrieron una pausa colectiva, un silencio más pesado que cualquier declaración hostil. El riesgo ahora es extremo. Si la sociedad elige mirar hacia otro lado, podría condenarse a repetir errores, perder su capacidad de autocrítica y acabar sometida a la manipulación y la confusión. El mensaje de Putin no fue solo para los poderosos, sino para todos los que aún desean comprender la realidad y defender su identidad cultural. Pero, ¿cómo llegó Putin a este momento de revelación? Para entenderlo, es necesario retroceder y observar el contexto que lo llevó a desafiar al mundo con una verdad tan incómoda. ¿Por qué las palabras de Putin en aquella entrevista causaron tanto revuelo y no fueron recibidas como otra amenaza más? ¿Qué hizo que su mensaje pasara de ser una advertencia habitual a convertirse en una especie de revelación filosófica? Durante décadas, los discursos de Putin habían sonado fríos, calculadores, casi previsibles dentro del eterno enfrentamiento geopolítico. Occidente escuchaba con desconfianza, encasillando cada frase como estrategia o intimidación. Sin embargo, esta vez algo fue distinto. Putin se mostró no solo como líder de una nación, sino como un individuo que se atrevía a desafiar las bases mismas de la civilización occidental. No se limitó a exigir o amenazar. Habló de un mal mucho más profundo. La erosión de raíces, fe, cultura y tradiciones que, según él, está consumiendo el corazón de Occidente. Para comprender la fuerza de este mensaje, basta con recordar otros momentos de la historia en los que una sola voz cambió el curso de los acontecimientos. Por ejemplo, cuando Winston Churchill advirtió sobre el peligro del nazismo en la década de los 30, pocos quisieron escuchar. Solo cuando la crisis se volvió inevitable, Occidente entendió la magnitud de la amenaza. Del mismo modo, el mensaje de Putin, aunque provenga de alguien considerado adversario, podría ser una advertencia que conviene no ignorar. Los analistas y periodistas, acostumbrados a reducir sus palabras a propaganda, quedaron desconcertados. Nadie lograba clasificar este mensaje. No era solo política, era, más bien, una confesión y una advertencia dirigida a toda una civilización. Putin describió una guerra oculta, no solo entre estados, sino de Occidente contra sí mismo, contra su pasado y sus fundamentos. Insistió en que lo que está en juego va mucho más allá de la geopolítica. Se trata del sentido de la vida misma y la coherencia moral de nuestras sociedades. El efecto fue inmediato. En pocos minutos, sus palabras se propagaron como pólvora por redes sociales. El clima en los debates cambió. Incluso sus detractores más duros reconocieron que algo inusual había ocurrido. No era una simple polémica.
Lo que estaba en juego era la verdad, la identidad y el futuro de todos nosotros. Reducir este mensaje a mera propaganda sería un error grave. Sería ignorar la señal de alarma sobre una crisis de valores y de sentido que afecta el día a día de millones de personas. Si solo analizamos la superficie, perderemos la oportunidad de entender la magnitud real de este fenómeno y su repercusión en nuestro propio destino. Entonces, ¿qué revela realmente este fenómeno mediático? Es hora de adentrarnos en el núcleo de la crisis que hoy sacude a Occidente. El núcleo de esta crisis no es solo político ni económico, es existencial. ¿Cómo llegamos a este punto y qué está en juego realmente? Y si la mayor amenaza para Occidente no viniera desde el exterior, sino desde su propio vacío interior. Durante aquella entrevista que paralizó al mundo, Putin no mostró armas ni lanzó advertencias militares. En lugar de eso, expuso un conflicto invisible. Occidente está perdiendo su batalla más importante, la que se libra dentro de sí mismo. Según él, la verdadera crisis es la erosión de la fe, la familia y las tradiciones, los cimientos que alguna vez dieron sentido y fortaleza a Occidente. Un ejemplo claro de esta erosión se puede ver en el descenso de la asistencia a iglesias en Europa Occidental. Hace apenas 50 años, la mayoría de la población acudía semanalmente a ceremonias religiosas. Hoy, en países como Francia, Alemania o el Reino Unido, menos de una décima parte de la población asiste regularmente. Este cambio va mucho más allá de la religión. Refleja una transformación profunda de los valores y prioridades sociales. Putin asegura que el verdadero temor de Occidente no es a Rusia como potencia militar, sino a Rusia como símbolo de resistencia frente a la ola de autonegación occidental. El miedo real es el miedo al vacío interior, a la pérdida de propósito y de identidad que crece a diario en las sociedades occidentales. Acusa a los líderes de Occidente de haber iniciado una purga cultural, dinamitando los valores que, durante siglos, sostuvieron su civilización. ¿Qué sucede cuando una sociedad renuncia a su verdad y a sus raíces? Según Putin, se precipita hacia el derrumbe. Cuando ya no queda fe ni memoria, todo lo construido se desvanece, y la confusión toma el control. El mensaje fue tan demoledor que hasta los críticos más severos en Europa y Norteamérica se vieron obligados a guardar silencio. Algunos, a regañadientes, admitieron que Putin había señalado una herida profunda: la desorientación y el vacío en la vida moderna occidental. Cuando la verdad se vuelve relativa y la identidad se diluye, nadie puede predecir qué vendrá después. La advertencia es tajante. Si Occidente no enfrenta de raíz esta crisis moral y filosófica, el peligro será mucho peor que una derrota militar o una recesión. En riesgo está la cohesión social, la brújula colectiva y la capacidad de reconocer la verdad en medio del ruido. Ignorar este llamado podría acelerar la caída de todo un modelo de vida. ¿Podrá Occidente aún reaccionar? ¿O ya ha cruzado un umbral irreversible? ¿Existe margen para recuperar lo perdido antes de que sea demasiado tarde? Las palabras de Putin dejaron una pregunta inquietante en el aire, una pregunta que nadie se atrevió a responder en el momento. Pero el eco de su advertencia empezó a resonar en los pasillos del poder y en las calles de Occidente. ¿Qué le espera realmente a la civilización si renuncia a su memoria y raíces? No es una pregunta vacía. Cuando los cimientos de la verdad y los valores se erosionan, el propio futuro queda al borde del abismo. Vladimir Putin lanzó una advertencia incómoda. Una sociedad que se edifica sobre la mentira está condenada, tarde o temprano, a destruirse desde dentro. El peligro no llega solo del exterior ni de conspiraciones ajenas. Surge más bien del colapso interno del sentido y la moralidad, cuando ya nadie distingue claramente entre el bien y el mal. Convivir se vuelve entonces un terreno movedizo, donde la confusión es la regla. Lo sorprendente es que su mensaje no quedó limitado a Occidente. En Asia, Medio Oriente y países no alineados, la entrevista provocó debates filosóficos inéditos.
Líderes y ciudadanos de culturas dispares discutían el significado de pertenencia, verdad y legado. Las palabras de Putin atravesaron fronteras, dejando una pregunta ineludible. ¿Puede una sociedad sobrevivir sin raíces y valores compartidos? En ese escenario, el mundo se perfila como un lugar donde la justicia y la injusticia, la verdad y la manipulación, se vuelven indistinguibles. Imagina una realidad en la que cada persona inventa su propia versión de los hechos, y las antiguas brújulas morales pierden todo valor. El riesgo es descomunal. La humanidad podría perder la capacidad de reconocer lo auténtico, lo justo, lo verdadero. Si miramos la historia, encontramos advertencias similares. En la antigua Roma, por ejemplo, la pérdida de valores tradicionales, la corrupción y la decadencia moral precedieron al colapso del imperio. Filósofos como Cicerón y Séneca advirtieron sobre los peligros de olvidar las raíces y dejarse llevar por el relativismo moral. Finalmente, la grandeza de Roma se desmoronó no solo por invasiones externas, sino por la descomposición interna. Pero la amenaza va más allá de la moral individual. Existe la posibilidad real de que el planeta se parta en dos bloques irreconciliables: quienes aún creen en la verdad y los valores universales, y quienes han decidido descartarlos en nombre del relativismo. Esta fractura sería no solo política o económica, sino existencial, y podría arrastrarnos a una crisis sin retorno. Si despreciar la verdad y los valores se convierte en tendencia, enfrentaremos un colapso mayor que cualquier crisis política. La quiebra del sentido colectivo, sociedades incapaces de reconocerse y confiar. El precio sería la desaparición de la justicia, la desintegración social y la pérdida de todo referente común, condenando a las próximas generaciones a un vacío de identidad y propósito. Para visualizar este peligro, basta con imaginar una sociedad donde nadie confía en nadie. Las instituciones pierden legitimidad, las leyes se aplican de manera arbitraria y la convivencia se vuelve imposible. En algunas partes del mundo ya se observan síntomas de esta fractura: polarización extrema, desconfianza en la prensa, manipulación masiva en redes sociales y una creciente sensación de orfandad cultural. Sin embargo, incluso en este panorama inquietante, surge una pregunta urgente para cada uno. ¿Cómo podemos, como personas comunes, aprender algo valioso de esta polémica global? ¿Acaso tenemos las herramientas para resistir la confusión y el cinismo? Tal vez la clave esté en redescubrir y defender lo que nos une. ¿Qué puede hacer una persona cuando colapsan los grandes sistemas y las viejas verdades parecen romperse? Esa incógnita sigue resonando desde aquel mensaje inesperado. Porque el desafío es mucho más que político. Es existencial. Toca la raíz de cómo vivimos, qué protegemos y qué estamos dispuestos a dejar ir. La lección fundamental de este fenómeno es que la crisis no brota solo en los altos despachos. Comienza en cada uno, cuando renunciamos a cuestionar y a buscar la verdad entre el ruido ensordecedor. Si tenemos el valor de escuchar voces que desafían lo establecido, incluso si provienen de adversarios, podemos poner a prueba los relatos que nos han enseñado. Hoy urge reconstruir nuestras raíces personales y colectivas, reavivar la fe, cuidar la familia, volver a las tradiciones. Esos cimientos íntimos nos permiten resistir la manipulación y el vacío que deja la propaganda constante. ¿Qué pasos concretos puede tomar cualquier persona común para resistir la pérdida de sentido? Primero, es fundamental cultivar el pensamiento crítico. Esto significa cuestionar la información recibida, buscar fuentes diversas y no conformarse con titulares simplistas. Un ejemplo práctico: antes de compartir una noticia en redes sociales, dedicar al menos 5 minutos a contrastar la información en 3 medios distintos. Segundo, fortalecer los lazos familiares y comunitarios. Las familias y comunidades sólidas han demostrado a lo largo de la historia ser el mejor refugio contra la manipulación y el desarraigo. Organizar encuentros familiares regulares, participar en actividades vecinales
o colaborar en proyectos locales puede ser un primer paso para reconstruir el tejido social. Tercero, recuperar y valorar las tradiciones. Ya sea a través de celebraciones, costumbres, gastronomía o arte local, estas expresiones culturales afianzan la identidad y dan sentido de pertenencia. Por ejemplo, en México, la celebración del Día de Muertos une a generaciones en torno a la memoria de los antepasados, mientras que en España, la Semana Santa reúne a comunidades enteras en torno a valores compartidos. Cuarto, fomentar el diálogo intergeneracional. Escuchar las historias de los mayores y transmitirlas a los más jóvenes ayuda a preservar la memoria colectiva y a entender de dónde venimos. En Japón, el respeto por los ancianos y la transmisión oral de la historia familiar han sido clave para mantener la cohesión social incluso en tiempos de crisis. La autocrítica es un acto de valentía. Si nos entregamos al dogma mediático o político, perdemos la libertad de pensar y la capacidad de elegir. Solo al examinar con honestidad nuestras propias creencias, evitamos repetir ciegamente lo que otros imponen. Al ver a millones buscando respuestas en redes sociales, se percibe un anhelo profundo de sentido, más allá de la propaganda. No se trata de elegir bandos sin pensar, sino de animarse a preguntar, escuchar y discernir. La pasividad ante la manipulación perpetúa la crisis. Si otros deciden por nosotros qué es verdad, poco a poco renunciamos a nuestra identidad y a la capacidad de forjar nuestro futuro. Ahora surge la pregunta inevitable. ¿Qué haremos con esta verdad incómoda? El mundo está cambiando, y cada uno de nosotros tiene un papel crucial en ese giro. La entrevista de Putin no fue solo un mensaje a Occidente, sino un espejo que revela nuestras propias fracturas. ¿Estamos listos para enfrentar lo que ese reflejo nos muestra? El futuro pende de un hilo. ¿Te atreves a enfrentar el reflejo de nuestro tiempo? La entrevista de Vladimir Putin fue mucho más que un acontecimiento mediático. Se transformó en una alarma existencial para Occidente, una sacudida que desenmascaró la verdadera grieta. La pérdida de sentido, de raíces y de propósito. Putin señaló que el conflicto esencial no es entre Rusia y Occidente, sino dentro del propio Occidente, donde la identidad se desvanece mientras se niega la crisis. No hubo amenazas ruidosas ni retórica exagerada. Lo que realmente perturbó fue la invitación a mirar hacia adentro, a reconocer cuán lejos hemos ido de los valores originales y cuán vulnerable se ha vuelto nuestra cultura. La verdad, incluso pronunciada por quien muchos consideran adversario, tiene la fuerza de atravesar décadas de manipulación y autoengaño. Ignorar este llamado sería elegir la comodidad de la ilusión sobre la incomodidad de la verdad. Si no cuestionamos nuestras creencias, si evitamos el diálogo y no buscamos honestamente, la mentira seguirá devorando nuestra sociedad, nuestra paz y nuestro porvenir. No actuar es perpetuar el engaño, es rechazar la última oportunidad de cambiar antes de que la historia cierre la puerta. Hoy, la responsabilidad recae sobre todos, no solo sobre los líderes. ¿Te atreves a enfrentar preguntas incómodas? A dialogar con quienes piensan distinto, a ver la historia sin filtros y exigir que la verdad, venga de donde venga, sea debatida sin miedo. El peligro real es quedar atrapados en trincheras, incapaces de ver que el enemigo más letal es la mentira compartida. La invitación está abierta. No elijas el silencio. Si dejas pasar este momento, el precio será la pérdida de sentido, la erosión de la confianza y la incapacidad de reconocer la verdad cuando más la necesitemos. El futuro ya no se decide solo en despachos de poder, sino en cada conversación y en cada decisión cotidiana. Atrévete a mirar el espejo de nuestra época y decidir, por ti mismo, en qué creer y por qué luchar. Porque si no lo hacemos, habremos perdido mucho más que una batalla. Habremos perdido el futuro. En conclusión, la entrevista de Vladimir Putin no solo fue un acontecimiento político, sino un llamado urgente a la reflexión colectiva.
Nos obligó a mirar más allá de la superficie y a preguntarnos si todavía somos capaces de defender la verdad y los valores que nos dieron origen. Tal vez, el mayor peligro no sea lo que nos amenaza desde fuera, sino la indiferencia con la que dejamos que se erosione lo que nos une. Aún estamos a tiempo de retomar el rumbo, pero la decisión está en manos de cada uno. El futuro sigue abierto. El espejo está delante. ¿Responderemos al desafío o dejaremos que la historia decida por nosotros?